Buenas noches. Es un gusto tenerles aquí en la casa del Señor. Y básicamente en el mes de los matrimonios vamos a continuar con el seriado que he ido desarrollando durante el año. Tiene que ver con cómo Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. Sobre todo, cómo Dios se hace manifiesto en el desierto de mis pruebas. Y obviamente un matrimonio representa muchas pruebas. ¿Okay? En este seriado Dios se ha hecho manifiesto en el desierto de mis pruebas. El tema que les traigo hoy se llama matrimonio de amor inigualable. Y vamos a estar revisando un texto en el libro del profeta Oseas. Y esta historia obviamente muestra que la relación matrimonial comienza en el corazón amoroso de Dios. Y estamos prácticamente en la sermón número 6. Gracias. Y hemos visto textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cómo Dios se hace manifiesto en nuestras vidas durante mis desiertos espirituales. Posteriormente te voy a hablar de algo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Sin embargo, es bueno que revisemos Gálatas 5, del 16 al 21, las obras de la carne. Y dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Presten atención a la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo. Y eventualmente muchas de estas cosas las vemos en el contexto de un matrimonio. ¿Sabían ustedes que de acuerdo a las leyes canadienses, los tribunales aceptan 3 mayores circunstancias bajo las cuales se puede conceder el divorcio? Adulterio, crueldad física, se involucra abuso físico, abuso verbal, abuso mental, abuso psicológico, abuso espiritual, abuso sexual. ¿Okay? Y naturalmente que todo ese tipo de abusos, los tribunales canadienses le dan prioridad para los divorcios. Las razones más comunes de divorcio en Canadá, para que tengan una idea, de acuerdo a
la revista Forbes y de acuerdo a un bufete de abogados que queda en Regina, primera situación, cuestión financiera, 7 de cada 10. Infidelidad conyugal, 6 de cada 10. Violencia doméstica y abuso psicológico, 2 de cada 10. Falta de afecto o falta de compromiso, diferencias en la personalidad, o sea, en el carácter, 8 de cada 10. Conflicto continuo, o sea que cada vez que uno de los cónyuges llega a casa hay un conflicto, 6 de cada 10. Casados a temprana edad, 5 de cada 10. Adicciones, 7 de cada 10. ¿Están estas 7 enmarcadas en la lista que hace el apóstol Pablo? Yo creo que sí. Porque el apóstol Pablo hace una lista bien exhaustiva. Inclusive termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Hablemos de algunos ejemplos. El hombre, por lo general, pasa por una crisis a los 40. Y normalmente en esa crisis es cuando el hombre está en la etapa más productiva de su vida. Y naturalmente que durante esa etapa productiva está buscando a alguien que le diga algo agradable al oído. ¿Por qué? Porque en esa etapa el hombre es bien susceptible, bien sensible. La mujer pasa por una etapa parecida, pero esa crisis es a los 50. Y el hombre vuelve a pasar por la crisis de los 60. ¿Ok? Y en la crisis de los 50 y en la crisis de los 60 hay un problema de gravedad. La fuerza de gravedad empieza a ejercer su efecto. ¿Ok? Y eso genera crisis. Recuerdo en una oportunidad que mi madre, ante una solicitud de mi hermano de que le comprara una moto, mi hermano mayor, mi mamá le dijo, no, prefiero comprarte un revólver. Y ya con eso le dijo que no. Pero años después, cuando yo estaba en la universidad, había un compañero de estudio, cuando estaba en la básica, estudiando ingeniería en la escuela básica, había un compañero de estudio que era así de esos guapachosos, ¿verdad? Y caminaba con ese tumbado por todos los pasillos de la facultad. Y nos decía un grupo, ¿saben ustedes? Si ustedes quieren levantar una muchacha, lo que necesitan es una moto. Apenas hacen rum, rum. Y yo por dentro pensaba, ya tengo la experiencia de lo que le dijo mi mamá a mi hermano, no voy a tocar esa tecla, pero para nada. ¿Okay?
¿Por qué? Porque eso da una sensación de poder. O sea, tengo el control. De la bestia que estoy montando. ¿Okay? Y naturalmente que eso genera que algunas muchachas se fijen en ti. Pero puedes cometer el error de fijarte en una que no está buscando eso. ¿Okay? Pueden suceder situaciones en la vida matrimonial de violencia doméstica. Y al final le voy a contar la historia de una cantante norteamericana. Pero en esas situaciones de violencia, en donde hay abuso físico, abuso psicológico, abuso mental, Dios ha puesto en el ser humano lo que es algo que nos distingue, y es el principio de la conservación. O sea, primero yo tengo que conservar mi vida. ¿Ok? Pero solamente lo dejo ahí. Solamente le dejo el pensamiento ahí. ¿Ok? Ahora, y como ese ejemplo hay varios. Pero ¿qué me recuerda Proverbios 5? En el verso 18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. El texto de hoy, quise dar este preámbulo, ¿okay? Porque naturalmente que cuando Salomón escribió esto, desbordó una gran sabiduría, porque muchas veces se nos olvida, después de tantos años, quién es la persona que tenemos al lado. La otra vez escuché que los padres de María Isabel tienen 60 años de matrimonio. 60, ¿eh? Y Sandra y yo tenemos 38, que lo vamos a cumplir ahora en noviembre. Y obviamente todo matrimonio es un roller coaster. No hay matrimonio perfecto. Tiene sus subidas y sus bajadas. Pero lo principal es mantener el respeto. Porque cuando se pierde el respeto, déjeme decirle, se pierde todo. ¿Ok? Ahora, en Oseas encontramos algo interesante. Oseas 2, verso 14 y la primera parte del 15 dice: pero he aquí que yo la atraeré. Quiero que conserven esa palabra, atraeré. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Paremos aquí y esta noche espero que con la ayuda del Espíritu Santo mostrarte algunas realidades sobre las pruebas que podemos pasar en la relación matrimonial. Hay mucho que hay que conversar esta noche. Oremos.
Señor y Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Señor, guía lo que tú has puesto en mi corazón para que sea de edificación para los matrimonios que están presentes y para aquellos, Señor, que posteriormente pueden escuchar esta predicación a posteriores. Y ahora, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y su pueblo dice, amén. Exactamente. Ok, ahora, déjenme darles un contexto, porque yo soy un fiel creyente de que un texto sin el contexto es puro pretexto. ¿Okay? Oseas fue profeta de Israel y ustedes saben que posterior al reinado de Salomón, el reinado se dividió en dos. El reino del norte, 10 tribus, que posteriormente cayó ante los asirios en el 722 a.C., y el reino del sur, Judá, 2 tribus que cayó en el 586 ante los babilonios. De los reyes de Israel, 10, todos fueron impíos. De los reyes de Judá, de los 10, 5 fueron piadosos y 5 fueron impíos. Por esa razón, Dios prolongó un poco la cautividad de Judá. ¿Okay? Pero sabían ustedes que la palabra Oseas en el hebreo significa salvación. En hebreo. Y obviamente el ministerio de Oseas abarca alrededor de 45 años. Se estima entre el 790 al 710 a.C. Y obviamente el destinatario de sus profecías era el reino del norte, el reino de Israel. Casualmente, Oseas predicó paralelo a otro profeta llamado Amós. Oseas predicaba el amor de Dios, pero ustedes a lo mejor van a encontrar como si hubiera un contrasentido en la prueba que Dios le puso a Oseas. ¿Okay? Y Amós predicó sobre el juicio de Dios. Y en ambas circunstancias lo importante es que a Dios, por su santidad, le molesta la idolatría. Profundamente le molesta la idolatría. Y naturalmente que cuando hay esa situación, viene juicio. ¿Okay? Y la idolatría puede ser de distintas variables, distintas formas. El trabajo puede ser un dios. La posición económica puede ser un dios. Un atleta puede ser un dios. Podemos poner al cónyuge, inclusive como idolatrarlo. Pero también hay idolatría espiritual. Y naturalmente que la prueba que va a pasar es una prueba sumamente dura. Y quiero que veamos un poco el contexto de esta situación. ¿Okay? Porque obviamente la historia de Oseas con Gomer es una historia de matrimonio, pero también es una historia de perdón. Veamos el contexto, y el contexto lo encontramos en Oseas 1, del 1 al 8. Pero quiero que pensemos lo siguiente. Cuando Dios le dice a Oseas que va a escribir una profecía, sobre todo si está empezando el libro, ¿verdad? Lo increíble es qué conversación pudo haber tenido Dios con Oseas para inspirarlo.
Me imagino que Dios le habrá dicho a Oseas, ¿sabes qué? Te he escogido por profeta en Israel. Y que voy a poner en ti mi Santo Espíritu. ¿Lo sabes? Sí, Señor Jehová, lo sé. Y sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí, yo te amo. Yo sé que tú me amas, Señor. Y sabes que yo tengo todo conocimiento. Sí, Señor, yo sé que tú tienes todo el conocimiento. Y que todo lo que tú haces es perfecto. Así es. Y sabes que te he escogido porque eres obediente. Sí, Señor, porque te respeto. Esa es la razón por la cual te estoy escogiendo como profeta. Pero también sé que piensas casarte. Sí, Señor, pero todavía no tengo novia, no tengo con quién. Ah, no te preocupes por eso. Pero yo sé que tú eres obediente. Y yo sé que tú no cuestionas lo que yo pueda comendarte. Porque créeme, va a ser una prueba difícil. La aceptas. Algo así como la cuestión esta en las películas de Misión Imposible. Sí, acepto el... Ok. Entonces, escribe. Palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás de Israel. Y Oseas esperando. Ok, escribe verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación. Esa es la prueba que le está poniendo Dios a Oseas, una prueba matrimonial. Les pregunto, si ustedes de parte de Dios sienten que les está poniendo un comando de algo que para ustedes no tiene lógica, lo hacen. El silencio de muchos me dice que lo pensarían. Y el silencio muchas veces me dice de que a lo mejor no tenemos la voluntad alineada a la voluntad de Dios. Espero equivocarme. ¿Okay? Más aún, si Dios te pide algo que en tu mente no cabe, le pides a Dios explicaciones del por qué. Yo creo que sí. Porque es muy humano para hacer algo el tener una explicación. Pero te tengo una mala noticia. Muchas veces Dios no está obligado a darte una explicación. Dios lo que quiere es mi obediencia. Dios lo que quiere es tu obediencia, por encima de cualquier proceso racional. Pero muchas veces nosotros no alineamos nuestra voluntad porque primero quiero entender. Y Dios dice, no, así no funciona.
Y déjame decirte, si queremos entender la voluntad de Dios, tenemos muchas veces que darle a Dios un cheque en blanco. Señor, como tú quieras, donde tú quieras. Y déjame decirte, eso demuestra carácter. Y muchas veces no estamos preparados para ello. A mí me ha costado. Y a lo mejor puedo empatizar con ustedes en ese silencio. ¿Okay? Pero muchas veces lo que he podido aprender en mis años de cristianismo es que cuando mi lógica me dice es para allá, doy 180 grados y sé que la voluntad de Dios está en aquel lado, hacia allá. Mi lógica me dice hacia allá, pero sé que la lógica de Dios está en sentido contrario. Porque la lógica de Dios es perfecta. Y la lógica de Dios es insondable. ¿Ok? Pero no solamente eso le dijo Dios a Oseas, sino que le dijo que tuviera 3 hijos. Concibió Gomer y le dio un hijo llamado Jezreel. En el verso 6 dijo, concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama. Y después en el verso 8, concibió Dios a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Acaso el profeta nos está diciendo que Dios le está pidiendo algo fuera de toda lógica? Sí. Y a veces Dios le pedía a los profetas situaciones fuera de toda lógica para mostrar un principio. Por ejemplo, en Ezequiel 4, del 4 al 8, vemos que Dios le dijo a Ezequiel que se acostara sobre su costado izquierdo por 390 días. Y sobre su costado derecho por 40 días. ...390 días sobre el costado izquierdo y después date la vuelta 40 días siguientes sobre el costado derecho. Y Ezequiel lo hizo. Lo importante en el texto de Oseas es que no cuestionó a Dios. No le preguntó el por qué. La obediencia fue inmediata. La nación de Israel era culpable de prostitución espiritual. En la ley no había una prohibición general contra casarse con una prostituta, pero sí prohibía a un sacerdote casarse con una ramera, de acuerdo a Levítico 21:7. El punto está que Oseas no era sacerdote. Por tanto, Dios cubrió el ángulo de no hay excusa. Y déjame adelantarte un principio que vamos a ver el mes que viene con más detalle. Y el principio es, como discípulos de Jesús, tenemos que creer todo. No una parte, no lo que me conviene de acá. Creer todo.
obedecer todo y enseñar todo lo que Jesús me comanda y me instruye que haga. Pero eso lo vamos a ver más adelante el mes que viene, pero ya se los estoy adelantando. Y lo otro interesante es que siempre busco mostrar en un texto bíblico dónde encontramos a Jesús. ¿Por qué? Porque la predicación tiene que ser cristocéntrica. En los evangelios es muy fácil encontrar a Jesús. Jesús es el actor principal en los evangelios. Es muy fácil encontrar a Jesús en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en la carta a los Hebreos, en Apocalipsis. Pero a veces no es fácil encontrarlo en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, Jesús es Dios, pero cuando dice que Dios habla con un profeta, se está refiriendo a Dios el Padre, a Jehová, Dios el Padre. ¿Okay? Eso no significa que Jesús estaba desconectado o no estaba enterado, no. Eso significa que Israel es la esposa de Dios el Padre. Y la iglesia es la novia del Hijo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Okay? Lo interesante es que muchas veces es difícil encontrar a Jesús en un texto del Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en los Salmos. En las profecías, con los profetas es fácil encontrarlo porque las profecías hablan de Jesús. ¿Okay? En Génesis lo encontramos, en muchas circunstancias. En Éxodo, en Levítico, sobre todo con el mobiliario del templo, son simbología de Jesús. ¿Okay? Pero para que no quede dudas, te voy a mostrar a Cristo en el texto. ¿Okay? Ahora, algo interesante es por qué esos nombres. Porque obviamente el nombre de Jezreel es el nombre de una ciudad que está a los pies del monte Gilboa. Pero también fue el escenario de muchas batallas violentas y de mucho derramamiento de sangre. Pueden encontrar detalles de eso, Jueces 4:13, 6:33, 7:1, 1 Samuel 29:1, 1 Samuel 31:1 y 2 de Reyes 23:29. El Valle de Jezreel fue escenario de guerras violentas y mucho derramamiento de sangre. Pero en Jezreel, en el 841, Jehú, por mandato de Dios, mandó a exterminar a los seguidores de Baal y a los hijos de Acab. Pero resulta que a Jehú le gustó la cuestión y mató gente inocente. O sea, recibió una instrucción de Dios e hizo cosas que Dios no le había instruido. ¿Okay? Jezreel significa mi pueblo sería juzgado. Lo Ruhama, Dios ya no tendrá compasión de Israel. Y lo a mí, Dios rechazaría a Israel con el resultado de que ya no serían su pueblo y que él ya no sería su Dios. En los nombres de los hijos. Dios estaba estableciendo juicios contra Israel.
En el texto que leímos al principio, Oseas 2, hay 3 palabras que quiero desempacar hoy, esta noche. La traeré, la llevaré y le hablaré. Sabes, en una relación matrimonial podemos decir que creemos en Dios. Pero cosa diferente es decir que creemos a Dios. Y sobre todo, muy diferente a decir que creemos a Dios en todo. Son 3 etapas bien diferentes. ¿Okay? Pero muchas veces podemos mostrar o no podemos mostrar en muchas circunstancias el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, 23 también nos dice, más el fruto del Espíritu, o sea, Pablo ahora hace el contraste con la obras de la carne. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te pongo un ejemplo de una situación en donde a lo mejor podemos no mostrar el fruto del Espíritu. Tu esposa te dice, sabes, mi amor, el mes que viene mi mamá y se va a quedar con nosotros 6 meses. Y tú dices, y le dices, y te vas al garaje. Empiezas, y después de dar tu berrinche en el garaje, vienes y regresas con una sonrisa, ¿verdad? De oreja a oreja. Y le dices, mi amor, ¿en qué fecha fue que me dijiste que venía tu mamá? O sea, temporalmente en ese momento, en el garaje, tú no mostraste el fruto del Espíritu. Y esto muchas veces nos puede pasar. ¿Okay? No sé por qué siempre hay situaciones contra la suegra, pero afortunadamente yo tuve una que fue muy buena. Fue muy buena. Para conmigo y para con nuestro matrimonio. Así como te mostré un principio de que tenemos que creer todo, obedecer todo y enseñar todo lo que Dios nos enseña, también te puedo enseñar otro principio. Si hacemos menos de lo que Dios nos ordena, recibiremos menos de lo que Dios nos ha prometido. Es obvio. Por eso en Deuteronomio, cuando Dios hace una lista de las bendiciones y las maldiciones, la lista de las maldiciones son 3 veces la lista de las bendiciones. O sea, si haces esto, estas son las bendiciones que te van a seguir. Pero si no haces esto, y tú estás leyendo y lees y lees y lees, tú dices, ¡wow! Por tanto, en la economía de Dios más vale obedecer que desobedecer. ¿Ok? ¿Te has preguntado a veces por qué mi matrimonio está en ruinas? ¿Por qué no hay paz en mi casa? ¿Por qué es difícil mi relación con mis hijos? Déjenme preguntarle a los esposos, a los que están. Esposos, ¿aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dan su vida por ellas? Morir por ellas implica
morir en amor, morir en ternura, morir en sacrificios. Si eso no ocurre, no espere que tu matrimonio vaya bien. Pero también a las esposas le toca su porción. ¿Okay? ¿Están listos, esposos? Porque ahora es nuestro turno. ¿Okay? Esposas se someten a su esposo como la iglesia se sometió a Cristo. Obviamente la sujeción es algo en los dos sentidos. Porque el varón, que es la cabeza del hogar, que tiene que estar sujeto a Cristo. Y cuando el cónyuge, la esposa, ve que el esposo está sujeto a Cristo, ella se sujeta. En una oportunidad me llamó un matrimonio que estaba en problemas. Salí de mi casa, era un sábado en la noche, y fui hacia la casa de ellos. Y el argumento de él era: hermano Julio, lo que pasa es que ella no se sujeta. Y la Biblia dice que ella tiene que sujetarse. Este hermano conocía la escritura de tapa a tapa. Y ella le respondió solamente con un lacónico. Le dijo: la razón es porque tú no te sujetas a Cristo. Tú recitas esto, pero tú no lo vives. Y así es difícil. Y obviamente había en esa relación mucho abuso verbal de parte de él. Pero también mucha ironía de parte de ella. Porque cuando hay mucho abuso verbal, la respuesta es el cinismo y es la ironía. O sea, acción y reacción, principio de física. ¿Okay? Lo cual demuestra que Newton tenía razón. ¿Okay? Ok. Ahora, le dije que en el texto de Oseas habían tres expresiones: la atraeré, la llevaré y le hablaré. La atraeré se encuentra 28 veces en el Antiguo Testamento. Significa abierto, espacioso, amplio, pero también significa persuasivo, seductor. ¿Quieres encontrar a Cristo en este texto? Eso es una definición de lo que es Jesucristo. Cristo nos seduce a que vengamos a Él. Cristo nos atrae por su amor, y esa atracción se demostró, ese amor, en la cruz del Calvario. Fue tan amplio que abrió los brazos en la cruz. La expresión la llevaré se encuentra, tienen una idea, 1043 veces en el Antiguo Testamento. Y significa ir con, caminar con. O sea, no es que estás solo. Tú tienes que estar con alguien.
Y en nuestra vida de cristiano tenemos que ir con Jesús y caminar con Jesús. Y aquí hay otra prueba de dónde encuentro a Cristo en este texto. Significa tomar el tiempo de estar con Él, en crecer y madurar espiritualmente. El crecimiento espiritual es un proceso, pero ese proceso me lleva a un camino de santidad que si yo estoy más tiempo con Él, más me estoy santificando. Si no gasto tiempo con Él, estudiando la palabra, leyendo la palabra, meditando la palabra, desarrollando disciplinas espirituales, voy a ser como las olas del mar, que van y vienen. ¿Es eso lo que quiere Cristo de nosotros? No. Dios espera de nosotros que crezcamos, de la misma manera que nosotros como padres esperamos que nuestros hijos vayan creciendo. Porque nosotros como padres nos preocuparíamos, preocuparse. Sí, el muchacho tiene 16 años y es de este tamaño. No desde acá, desde acá. Ustedes estarían preocupados. ¿Qué les hace pensar que Dios no se preocupa cuando nosotros no crecemos? ¿Es algo diferente? No. ¿Okay? Muchas veces ese caminar es a través de algunos de nuestros desiertos. Los desiertos son pruebas que Dios pone. Déjame decirte, nadie te va a poder decir cómo salir de un desierto si no ha pasado por uno. Yo te puedo decir cómo salir de un desierto, de una prueba matrimonial, porque he pasado por un desierto. Hemos pasado, Sandra y yo, por un desierto. Pero hay otras circunstancias en donde no te puedo decir cómo, pero sí te puedo orientar. En adicciones no te puedo decir, porque no he estado en ese desierto. Okay. Y la expresión le hablaré se encuentra 1143 veces en el Antiguo Testamento y significa hablar uno con el otro y prometerse uno al otro. Naturalmente que Dios nos habla a través de su palabra y eventualmente que Jesús también nos habla a través de su palabra. Y en la medida en la cual yo voy cultivando esa disciplina espiritual de ir con, hablar con, voy a estar creciendo. ¿Okay? Y en esas tres expresiones es donde yo encontré a Jesús en este texto. No me fue fácil, pero créeme que cuando encuentras a Jesús en el texto es como si encontraras una joya en el fondo de una cueva. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando leemos la Escritura. No es leer por leer. Memorizar está bien, pero no es leer por leer. Es decir, Señor, ¿dónde estás tú aquí? Muéstrame dónde estás tú.
Cuando hagan ese paso de fe, la vida de muchos de ustedes va a cambiar significativamente. ¿Ok? Ok. De nuevo les dije, si hacemos menos de lo que Dios ha ordenado, recibiremos menos de lo que Dios ha prometido. Déjame decirte, tú conoces tu propia condición. En tu relación matrimonial, tú conoces cuál es tu propia condición. Pero también, déjame decirte algo, Dios sabe también en qué andas. No podemos esconderle nada a Dios. ¿Ok? Solamente tienes que verte al espejo y decir, este soy yo. Y cuando tú dices, este soy yo, es porque ya tú tienes la convicción de que estás haciendo algo malo. Y obviamente la convicción está bien, pero ¿qué haces con ello? Tienes que confesarte. Tienes que confesarle a Dios tu desvío. Y eso es bueno. Pero también tienes que arrepentirte. Tiene que haber contrición de corazón. Y naturalmente que te pregunto, ¿cuál es tu condición hoy? ¿En qué condiciones está nuestro matrimonio hoy? Estamos escuchando alarmas. No es como cuando suena la alarma en el celular en la mañana y uno la apaga y sigue durmiendo. Y vuelve a sonar y le vuelves a dar para apagarla. Créeme, va a llegar un momento en el cual de tanto tú apagar las alarmas, que sabes que hay algo que no está bien, va a llegar un momento en el cual te quedaste dormido, espiritualmente. ¿Ok? Muchas veces cuando hay situaciones recurrentes en un matrimonio, eso es una alarma. Una vez un pastor me dijo, si escuchas algo por primera vez, presta atención. Si escuchas lo mismo por segunda vez, siéntate y reflexiona. Y si lo escuchas por tercera vez, arrodíllate y arrepiéntete. Cuando hay ese proceso recurrente, la salida, porque hay salida, siempre hay salida, es lo que se llama sanidad espiritual. Y eso es un proceso. ¿Okay? Resumiendo, ¿qué quiero que te lleves hoy? Dios rehace cosas nuevas en tu matrimonio. ¿Okay? Y el texto de Oseas 2, cuando te dice, te siembra para que des fruto, cuando creces espiritualmente, tiene de ti misericordia y te dice, tú eres mi hijo. Porque en aquel tiempo responderá Jehová, yo responderé de los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Bendición, ¿ok? Es lo que significa. Y la sembraré para mí y en la tierra y tendré misericordia de Lurrahama y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío.
En otras palabras, lo que antes significaba Israel ahora significa la sembraré. Lo que antes significaba Ruhama ahora significa tendré misericordia. Y lo que antes significaba lo a mí ahora significa tú eres mi pueblo. Y eso es lo que somos para Dios. ¿Okay? Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, o sea, bendiciones. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Antes significaba otra cosa la puerta de Acor. La puerta de Acor era célebre y se llamaba el Valle de los Problemas o el Valle de la Desgracia, porque ahí tuvo lugar el pecado de Acán. ¿Okay? Te dije que te iba a contar una historia al final. Hubo una cantante, color, Estados Unidos, nació en Memphis, en Tennessee, y murió en Detroit, Michigan. Hija de un predicador bautista. Él predicaba en la iglesia bautista Nueva Betel en Detroit. ¿Okay? Pero el matrimonio se disuelve cuando esta cantante tenía 6 años. Y el matrimonio se disuelve porque él fue infiel. No una vez, múltiples veces. Él era ministro y ella era pianista en el grupo de alabanza. Y cuando esta cantante tiene 10 años, su madre muere. ¿Okay? A muy temprana edad cayó en el vicio del alcohol. Pero tuvo una oportunidad y empezó a cantar en la iglesia donde su padre era ministro. Y fue el líder de alabanza. Y la primera canción que ella cantó se llamaba Jesús, sé un vallado alrededor mío. O sea, sé una muralla de protección, de contención alrededor mío. Y naturalmente que ese fue su despegue en el mundo musical. Pasó de cantar canción de alabanza, y cuando tú le metes a las canciones de alabanzas el ritmo del blues, se genera el soul. Y ella fue llamada la reina del soul, Aretha Franklin. Y ella cantó una canción en el 68, en donde la canción ella le hizo arreglos a la versión original. La canción se llama Respeto. Y todavía esa canción está entre las 5 primeras de toda la lista de todos los tiempos en el género musical. Y en las estrofas ella decía, respétame. Su relación matrimonial no fue buena, porque su esposo, que era su manager, era violento. Violencia doméstica, abuso físico y abuso verbal y psicológico.
Ella nunca dijo que la canción era un reflejo de su matrimonio, pero la canción salió un año después de su divorcio. Pero en una de las estrofas, ella dice: tú vienes a casa con besos que saben a miel. Pero ¿sabes qué? Mi dinero también lo es. Te exijo respeto. Y popularizó una expresión que se llamaba dámelo. Y era en alusión a que nosotros tenemos que dar nuestras cargas a Jesús. Si tienen oportunidad de escucharla, es una canción que tiene raíces cristianas. Se llama Respeto. ¿Okay? Fue un éxito en su época, inclusive ella fue a Venezuela, producto de ese éxito. Y se presentó un show en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero concluir con lo siguiente. Si tú sientes que hay situaciones que no están bien y que hay que arreglar, el altar está abierto. Sé que en muchas circunstancias nos puede dar como vergüenza. Pero créeme, no es algo que te tiene que preocupar lo que piensen los demás de ti. Pues como te dije al inicio, no hay matrimonio perfecto. Pero sí te animo a que no estás solo. Y que tenemos que poner nuestras cargas en Jesús. Cualquiera que sea el problema por el cual tú estés pasando. Vaya, qué problema más grave. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué problema más fuerte la prueba que tuvo que pasar Oseas? Sin embargo, la historia después nos dice que ella lo dejó y se fue con otros. Y él pagó el rescate. Él pagó el rescate por ella. Una cantidad que monetariamente es una fracción del dinero que recibió Judas por vender a Jesucristo. Pero el hecho de que él haya pagado el rescate para atraerla a ella de nuevo al hogar es una figura de Cristo. Y eso es lo que Dios te dice hoy. No te importe lo que piensen los demás, ni si me están viendo o no. Las pruebas más difíciles son las pruebas en el matrimonio. Te lo digo con conocimiento de causa. Pero si no fuera por eso, si no fuera porque Dios nos limpió, si no fuera porque Dios nos sanó espiritualmente, si no fuera porque
Dios nos liberó de muchas ataduras. Créeme, no estaría hoy aquí. No estaría hoy aquí. Y doy gracias a Dios por ello. Pero el primer paso, mirarme al espejo y decir, este soy yo. No toma mucho tiempo. Solamente decir, Señor, estoy entendiendo el principio, obedecer todo, creer todo y enseñar todo. ¿Cómo podemos enseñarle a otros todo el consejo de la Escritura si antes no hemos creído todo? Si antes no hemos obedecido todo. Es difícil. Pero para poder enseñar, son 3 etapas. Porque después Dios me dice, enseña todo. Y eso lo vemos en el Mateo, cuando le dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. ¿Sabes? Cuando a Jesús le llevaron a la mujer en adulterio, Jesús escribió en la tierra. Y en ese pasaje está en Juan 8. Básicamente, Juan 7 nos da el contexto y ese contexto fue una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que empezaba con convocatoria en día de reposo y finalizaba con convocatoria en día de reposo. Y cuando le llevan a Jesús, era el segundo día de reposo. Y Jesús escribe en la tierra, porque eso no estaba considerado trabajo. Porque el viento hacía su trabajo de borrar todo. Y eso es lo que hace Jesús con nuestros pecados. Los tira en lo más profundo del mar. Y de ello Él no se acuerda nunca más. ¿Sabes por qué muchas veces los matrimonios tienen problemas? Porque no hay perdón del uno con el otro. Y siempre sacamos las cosas que sucedieron. Si Dios ya me perdonó, ¿quién soy yo para retener perdón? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia.
Dios, bendito es el nombre del Señor. Damos las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Su grande misericordia se ha derramado esta noche, Señor. Una gracias, Señor bendito, porque hemos podido adorarte y exaltarte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios, que ha sido predicada. Rogamos, Señor mi Dios, que continúe, Señor, el Espíritu Santo, obrando en las vidas, Señor, allá en sus hogares. Obrando, Señor, en aquellos que pudieron acercarse a este templo. Oh Espíritu Santo, te damos honor y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor mi Dios. Ahora, Señor mi Dios, despedimos, Señor, este servicio y te damos el honor y la gloria. Lleva a todos, Señor mi Dios, con bien, y que tu paz, Señor, esté reinando sobre cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Oh precioso Dios, amén. Aleluya, amén. Estamos todos despedidos, amén. Gloria a Dios.